Hola, ¿cómo han estado? El día de hoy te quiero invitar a que revisemos lo que fue la historia de Grecia, Roma y la Edad Media. Para esto he traído este libro que puede ayudarnos a hacer este pequeño viaje, así que te invito a que lo revisemos juntos. Comenzaremos entonces con la historia de Grecia. La historia de Grecia se divide en el periodo oscuro, el periodo arcaico, el periodo clásico y el helenismo. Abarcó del 1200 a.C. al 31 a.C., se ubicó al sur de la península de los Balcanes, las islas del mar Egeo y las costas de Asia Menor. Al ser una zona fragmentada no favoreció que se formaran imperios o reinos, sin embargo se formaron las polis. Dentro de ellas estaban la Acrópolis, el Asti y el Ágora. Pese a estar distantes la una de la otra, compartían la religión, el idioma y otros aspectos culturales. Su economía se basó en la agricultura, la artesanía y el comercio y el trabajo de esclavos. Dentro de estas polis se destaca la importancia de Esparta y Atenas, cada una con su organización propia, pero muy similar la una de la otra, donde los ciudadanos tenían todos los derechos. En el aspecto político, Esparta se destaca por haber sido una oligarquía donde el poder estaba en manos de unos pocos. Sin embargo, en Atenas se creó y se implementó la democracia, dejando que los ciudadanos participaran. La democracia subsiste hasta nuestros días. En los aspectos culturales, la religión era politeísta y antropomórfica, especialmente creían en los mitos. En el arte se destaca la arquitectura, la escultura y la pintura. Atenas fue uno de los más importantes por su participación en las guerras médicas, donde se llevó la victoria al 480 a.C., lo que le dio hegemonía y terrenos. Sin embargo, algunos años después, en el 431 al 404 a.C., las ligas de Atenas y Esparta se enfrentaron en la guerra del Peloponeso para definir quién tendría el poder sobre Grecia. El triunfo fue para Esparta. Sin embargo, una serie de batallas sumada a las muertes por una peste llevaron a una Grecia debilitada a ser fácilmente invadida por los macedonios en el año 338 a.C. por el rey Felipe II. Su hijo Alejandro Magno instauró el helenismo. Por otra parte, tenemos a Roma, que tiene sus orígenes en la leyenda de Rómulo y Remo. Sus periodos se dividieron en la monarquía, la república y el imperio, y abarcó del año 753 a.C. al 476 d.C. Se ubicó en un principio en la península itálica, sin embargo después se expandió a occidente y oriente. Su religión en sus inicios fue politeísta y antropomórfica. Sin embargo, posteriormente surge el cristianismo y su visión monoteísta. En el arte se destaca la escultura, la pintura y la arquitectura. En la economía fue fundamentalmente agrícola y comercial y se basaba en el trabajo de los esclavos. Con respecto a la organización política y social, se puede mencionar que estuvo marcada por las desigualdades, la aristocracia y la autocracia, donde el poder económico estaba en manos de unos pocos. Esto significó que durante la monarquía y la república sucedieron una serie de luchas civiles donde plebeyos se enfrentaron a los patricios en la búsqueda de igualdad y derechos, épocas en que también se vio destacada la importancia de las guerras púnicas, que pese a traer victorias y expansión territorial para Roma, acrecentó la desigualdad en su población. Por lo tanto, para calmar estas luchas civiles cada vez más violentas, Julio César crea los triunviratos. Con Pompeyo y Craso, sin embargo, no mucho después, toma el poder en sus manos y se vuelve un dictador perpetuo. Hizo una serie de reformas que beneficiaron a la República. Sin embargo, el poder y relevancia que Julio César ganaba no gustó al Senado y lo asesinaron. Posteriormente, y luego de un motín, se crea un nuevo triunvirato con su hijo adoptivo Octavio, Marco Antonio y Lépido, que tomaron el poder y asesinaron a parte del Senado. Posteriormente, en la batalla de Accio se enfrentan Octavio y Marco Antonio y Cleopatra para definir quién se quedaría con el poder de Roma. Octavio triunfa, une Egipto a sus territorios y inaugura el imperio. Su gobierno fue conocido como el siglo de Augusto y fue proclamado emperador. Gobernó con habilidad, estableció la paz romana, rescató viejas tradiciones y hizo una serie de reformas. A su muerte, en el 14 después de Cristo, le sucedieron una serie de emperadores, entre los que destacan los 5 buenos emperadores, del que podemos destacar a Trajano, pues al conquistar Dacia llevó al imperio a su máxima expansión. Surge en Roma el cristianismo, culto perseguido en sus inicios por su postura monoteísta.
sus creencias en contra de las costumbres romanas. Sin embargo, se expandió rápidamente y a finales del imperio, Teodosio la declara la religión oficial del Estado. Antes de su muerte, Teodosio divide el imperio en dos. Sin embargo, el imperio de Occidente cae ante las invasiones bárbaras en el año 476 d.C. La caída del imperio romano de Occidente marca el inicio del medievo, una época de transición marcada por la decadencia en todo ámbito. Su historia se divide en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media y abarcó el siglo V después de Cristo al XV después de Cristo. El Imperio Oriental sobrevivió 1000 años más el nombre de Imperio Bizantino y el Imperio Occidental cayó producto de las invasiones. Surge también el Islam en el siglo VII después de Cristo. Fue una religión monoteísta fundada por Mahoma que inició un periodo de conquista y expansión que además trajo una serie de beneficios para Occidente como la brújula, la pólvora y la alquimia. Se destaca el reino carolingio, dirigido por Carlomagno, que intentó restaurar el antiguo imperio romano. Sin embargo, esto no resultó y el reino fue dividido en el Tratado de Verdún en el 843 después de Cristo. El elemento más influyente dentro de esta época fue el cristianismo. Debido a las invasiones y al miedo que éstas causaban, donde los vikingos y musulmanes y húngaros avanzaban por las tierras, se instala un feudalismo en el siglo X al XIII después de Cristo, donde un hombre libre y otro hombre libre más poderoso se juraban fidelidad y servicios a cambio de tierras, donde se declaró el señor y vasallo. La organización era cerrada y por nacimiento, y la organización política era muy variada debido al vasallaje. Algunas cosas que se destacan del feudalismo es la fidelidad, la lealtad, el heroísmo y el sentido del honor. La economía fue fundamentalmente agrícola, y la tierra era la fuente de la riqueza debido a que el dinero escaseaba. Se destacan también las cruzadas del siglo XI al XII. Tenían como objetivo recuperar Tierra Santa. Fueron 8 cruzadas que, si bien no cumplieron su objetivo, favorecieron a la expansión comercial, favorecieron que volviera a circular el dinero y a funcionar la banca. Por tanto, surge el aspecto urbano en el siglo XIII, donde se establecen las ciudades que se llamaron burgos y sus ciudadanos burgueses. En 1347 y 1353 surge la peste negra que mató 1/3 de la población. Posteriormente, el imperio bizantino cae en el año 1453 por la invasión turco-otomana. En el arte se destaca el arte bizantino, el arte románico y el arte gótico. Y el legado que podemos mencionar hasta nuestros días es la literatura, el latín, el arte, la filosofía, la ciencia, las universidades y el derecho. Todo esto prevalece hasta nuestros días.